Buenas noches con todos los presentes. Me llamo Alejandro Tapia Andrango. Estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre un taller con el tema del ciberacoso laboral. Espero pueda ser una clase participativa, me puedan ayudar, pueda yo resolver eh, preguntas, cuestiones que tengan para poder nosotros hacer una clase dinámica, por favor. A continuación les voy a presentar un pequeño video para tener más en claro, tener más global el tema que vamos a poder tratar para poder ingresar en la materia. Este video es referente a el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por favor, quiero que presten mucha atención al video que les voy a pasar. Gracias. Tu bienestar en el trabajo es muy importante. Por eso, es necesario informarte sobre un tema delicado que puedes estar viviendo y no tienes cómo compartirlo. Hoy hablaremos sobre el ciberacoso laboral. Pero primero, ¿qué es el ciberacoso laboral? Este término hace referencia al uso del ciberespacio para concretar una estrategia de acoso moral, sexual y psicológico. Generalmente se agrede y se hostiga al trabajador a través de mensajes con contenido malintencionado, logrando que estos se sientan humillados o maltratados en su lugar de trabajo o incluso fuera de este. ¿Y qué acciones califican como ciberacoso? Entre las diversas situaciones que se enmarcan en el término, encontramos los insultos electrónicos, ofensas con o sin connotación sexual, el stalkeo, cuando los agresores escriben insistentemente pese a que no hay una respuesta, las amenazas, que pueden o no incluir la difusión de imágenes o videos íntimos, la suplantación, cuando el acosador se hace pasar por la víctima y envía mensajes agresivos u ofensivos a terceras personas, el envío reiterado de mensajes con connotación sexual, entre otros. Entonces, ¿qué puedo hacer si soy víctima? Si eres víctima o conoces algún caso de ciberacoso laboral que desees reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recuerda que la información y datos personales que brindes son confidenciales y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia según la ley número 29733. Ojalá nunca tengas que pasar por una situación como esta en tu espacio de trabajo, pero si lo haces, denuncia. El ciberacoso laboral es un delito, penado hasta con 6 años de cárcel. La violencia por Internet sigue siendo violencia, y es tu derecho a defenderte de acciones que dañan tu tranquilidad y seguridad. Estamos contigo. Listo. Por favor, necesito que me ayuden de todos los presentes. Alguien que me pueda responder qué entienden por ciberacoso. Por favor, alguien de los presentes que tengan una idea o que digan con sus propias palabras. Por favor, Miriam, ¿me podrías ayudarme? Buenas noches. Yo lo que entiendo, de acuerdo al video que indicamos, subimos hace un momento, tiene que ver con, en este caso directamente con suplantaciones, decía, puede ser correos electrónicos, puede haber maltrato por medio de un correo, no sé, del jefe al subalterno o entre compañeros que de pronto manden correos que no sean adecuados, que se sienta la persona que está siendo acosada en su trabajo y que se sienta mal y se sienta desesperada porque no puede ejercer sus funciones ni sus actividades por este tema de acoso, porque se siente presionada y desesperada. Perfecto. Está muy bien. Está muy bien los conceptos que tú tienes. Está muy claro. El ciberacoso en la actualidad es una forma con la cual muchas personas, por el hecho de que en el siglo XXI nosotros todo es Internet, ¿no? Todo es Internet, todo nos manejamos mediante redes sociales y hay muchas personas que utilizan estos medios para poder acosar y más en las empresas donde también existe mucha vulneración de derechos. Entonces está muy bien tu forma de pensar, Miriam. A continuación, voy a hacerles una pequeña presentación de PowerPoint donde realicé unas diapositivas para poder expandir un poco más el tema y ustedes puedan entender de qué se trata el ciberacoso laboral.
¿Me podrían confirmar, por favor, si es que pueden, se puede ver las diapositivas? Sí, sí la vemos. Bien. Listo, nosotros vamos a tratar en este taller sobre el ciberacoso laboral. Autores, soy Alejandro Tapia, mi persona, que fue realizado en el año 2022. Vamos para nosotros poder entender el ciberacoso, vamos a empezar a entender el concepto básico de ciberacoso y desde cuándo inició. Vamos a dar una pequeña introducción. Eh, Santiago, disculpa si te encuentras. ¿Me podrías ayudar, por favor, dando lectura al primer concepto que se encuentra en la pantalla? Confírmame si es que puedes ver, Dice, por favor. Si es que puedes ver, si no, no hay problema. dice, en la década de los 90 se dio la revolución de las actividades laborables. Fundamentalmente se dio un cambio en el proceso comunicacional de las personas con elementos tecnológicos fusionándose con el comportamiento y el actuar de los seres humanos. Avanzamos en el tiempo y mediante el siglo XXI, donde empiezan a aparecer las redes sociales, la telefonía móvil, la web, el 2.0, basado en la expansión del Internet y el incremento de su velocidad. Muchas gracias, Santiago. Como podemos observar en este texto, claramente nos dice que el Internet o la revolución en las actividades normales iniciaron desde la década de los 90. Fundamental fue un proceso de comunicación, pero desde el siglo XXI nosotros podemos darnos cuenta que empiezan a aparecer lo que nosotros conocemos ahora, redes sociales, los celulares, lo que nosotros, todo lo que tiene que ver con el Internet, a partir del siglo XXI, ¿no? Tomamos en cuenta. Dice, otra introducción, nosotros dice que más o menos tenemos más de 4.000 millones de personas con celulares en la actualidad se conectan telemáticamente. Unas otras dependientes, la hora, el lugar, mediante la creación de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Esto quiere decir que vivimos en un medio conectado y nuestras actividades se encuentran ligadas al Internet y a diversas formas de conectividad. De todos los presentes, alguien que no maneje algún tipo de red social como Facebook, Instagram, WhatsApp, que me puede indicar, por favor. No, ¿no es cierto? Todos, en realidad todos en la actualidad conocemos lo que son las redes sociales. Pues todos estamos sumergidos en el mundo del Internet, de la navegación. Nosotros dice que el acoso digital laboral es una conducta mediante la cual generalmente se agrede o se hostiga al trabajador a través de mensajes, de datos con contenido malintencionado, logrando que estos se sientan humillados o maltratados en su lugar de trabajo o incluso fuera del mismo. Es muy común que se presente a través de correos electrónicos, como le decía hace un momento Miriam, redes sociales, mensajes instantáneos privados o cualquier otro medio tecnológico, blogs, foros, chats. El ciberacoso es pues un claro problema para empleados y empresas. Eh, Quisiera que alguien de los presentes me pueda tal vez ayudar si tal vez ha sufrido algún tipo de acoso, de ciberacoso laboral, si ha tenido algún tipo de estas experiencias, por favor. No, no tenemos, ¿no es cierto?, ninguno. Creo que tenemos la suerte de no haber podido pasar o tener esas malas experiencias. Bueno, continuamos, ¿sí? Por favor. En el acoso digital es habitual en aquellos espacios de trabajo donde se desarrollan actividades con un uso extendido del correo electrónico, las redes sociales, los grupos de mensajería instantánea, WhatsApp, y donde se implementan en las organizaciones productivas una regulación o política preventiva adecuada sobre el uso de las herramientas tecnológicas, tanto dentro como fuera del trabajo. La realidad es que el acoso en sus múltiples formas ha existido desde siempre. El maltrato, el hacer la vida imposible a alguien no es nada nuevo o reciente, pero ahora con la aparición y el uso masivo del Internet,
podemos darnos cuenta que es más común. En la actualidad tú encuentras el ciberacoso no solo laboral, sino en todo lado. A veces, muchas veces, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, siempre tenemos personas que los viven acosando, y más ahora con la facilidad de comunicación que hay mediante el Internet. Para nosotros podernos dar cuenta, vamos a tener que analizar también otro tipo de conceptos que trae el ciberacoso. ¿Qué significa o qué entiendes, Estevitan? Por favor, si me puedes ayudar. ¿Qué entiendes tú por el término ciberacoso? Bueno, yo entiendo por ciberacoso la parte de un hostigamiento a la persona mediante lo que son redes sociales o algún medio digital en el cual a una persona la acosa. Entonces, creo que eso sería para mí. Muy bien, está perfecto. Sí, el ciberacoso es una forma en la cual uno puede eh, acosar a una persona, como dice claramente, mediante las redes sociales, mediante el Internet. Entonces, tengamos claro este concepto. El término ciberacoso se utiliza para describir conductas agresivas llevadas a cabo a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, y puede incluir imágenes, videoclips, correos electrónicos, sitios de redes sociales, entre otros. El ciberacoso en el mundo del trabajo es un fenómeno relativamente reciente e inexplorado, a pesar del uso generalizado de las TIC en los entornos y modalidades de trabajos actuales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ciberacoso laboral no es muy antiguo, es reciente. Esto recién empezamos nosotros a ver a raíz de lo que se maneja el Internet. Las empresas en el siglo XXI han tratado de modernizarse ingresando al Internet. Ahora, ¿quién no utiliza en la actualidad en Internet? Es una forma de comunicarnos en la actualidad. Todo el mundo utilizamos el Internet. Entonces, con esto nos ha permitido que haya más vulnerabilidad para que nosotros podamos ser ciberacosados. Vamos a continuar, por favor. Vamos a continuar con unas definiciones generales relacionadas con la problemática que es el ciberacoso laboral. En este documento se pretende empezar a llenar un vacío, también en respuesta con un convenio sobre la violencia y el acoso, la OIT en el 2019. ¿Qué es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo. En el numeral 119 y en la recomendación numeral 206 que la complementa. Para que la etiqueta acoso, que es igual a bullying o mobbing, se aplique a una actividad, interacción o proceso en particular. El comportamiento acosador tiene que ocurrir reiterada y regularmente. Por ejemplo, para uno estar acosado, tiene que haber una sucesión de actos que lleven a una persona a volverse un acosador y un acosado. Durante cierto periodo, tiempo, por ejemplo, una persona acosada puede ser a partir de unos 3, unos 6 meses en adelante que tenga para poderse considerar como un acoso. Según el psicólogo organizacional Ernest Ocasar, bullying en el trabajo significa hostigar, ofender o excluir socialmente a alguien o afectar negativamente a sus tareas del trabajo. La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan, por ejemplo, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razones de género. Les estoy dando a conocer varias definiciones, terminologías
que con el paso del tiempo nos ha permitido poder entender mejor lo que significa el ciberacoso. Como pueden darse cuenta, estamos separando el tema ciber, estamos separando la palabra acoso, estamos dándole varios significados como el acoso significa bullying, qué tiempo, sí, para que podamos por favor tener claros y al final poder yo hacer unas pequeñas preguntas para que me puedan ayudar respondiendo. Vamos a estudiar lo que son las causas por las que surge la problemática del ciberacoso laboral. El ciberacoso laboral muchas veces, el agredido ni siquiera se entera, muchas veces nosotros no nos enteramos de que estamos siendo agredidos. Muchas veces ni sabemos, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta o omitimos muchas veces, en este caso en redes sociales, en Facebook, las señoritas, no sé si es que les ha pasado, hay personas que te escriben insistentemente que hola bonita, que hola esto, que hola este otro, y no le contestas y siguen insistiendo y te escriben. Esa es una forma de causar un ciberacoso. Tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Pero si percibes unas consecuencias, dice, a veces tú te das cuenta que, ¿tú cómo te das cuenta cuando estás siendo acosado? Encuentras que las puertas se cierran, miradas recelosas y frialdad por parte de interlocutores, antes amistosos y vueltos esquivos de un momento a otro. Rolando Cárdenas Moreno, psicólogo de la UNAM, explicó que la víctima se debate entre conservar su puesto o sufrir el abuso de personas con poder para vulnerarlos. Esto pasa generalmente en las empresas donde, no en todas, pero los jefes tratan de abusar de su cargo, muchas veces de las personas, de las mujeres más, ¿no? Las mujeres son más expuestas al ciberacoso. Muchas veces por precautelar el puesto de trabajo, muchas personas son obligadas a hacer actos obscenos o hacer cosas que no desean por el hecho de conservar su trabajo. ¿Qué pasa en casos hay? Otras causas también que para que surja la problemática es hacer correr un rumor o una calumnia por razón personal o por diferencias ideológicas, en forma anónima o desembosada de boca en boca o mediante emails. No es una travesura sin consecuencia. Si no se actúa contra el ciberacoso, esto servirá como refuerzo de esta estrategia acosadora, con la que es probable que el acosador vuelva a hacer uso de técnica que le ha sido tan provechosa para él y con ello que se instaure el acoso. Sí, tenemos claros hasta este momento, tal vez tenemos alguna pregunta, tenemos alguna duda, que me la hagan saber, por favor, si no para poder avanzar. No, tenemos todo claro, ¿verdad? Estamos claros, estamos claros en esta situación. Avanzamos. Alejandro, Sí, dime. una pequeña consulta, una pequeña pregunta. ¿El acoso tiene que ser directamente de parte del trabajo o puede ser por un amigo de trabajo o una persona de trabajo mismo? El ciberacoso se puede dar, como decía hace un momento Santiago, en uno de los conceptos que acabé de mencionar. El ciberacoso puede darse de empleador a empleado, de empleado a empleador o de entre empleado a empleado. Pero por lo general, como te leí hace un momento, pasa entre empleador a empleado, entre jefe a trabajador. Por lo general, por las capacidades o por el cargo que un señor tal vez gerente, un trabajador con un cargo más elevado, les aplica a sus subordinados. Porque entre trabajadores muchas veces también se encuentra el ciberacoso, pero no es tanto el ciberacoso laboral, sino ya es un acoso fuera de las labores normales de un trabajo. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, muchas gracias. Vamos a Yo tengo avanzar. otra consulta. Claro que sí, por favor. Ya, puede ser considerado como ciberacoso cuando un jefe, digamos, maltrata a su subordinado en el sentido de que le pide algún trabajo, alguna actividad que realice
y no lo hace de buena forma, sino maltratándolo o insultándola. ¿Eso se puede considerar un ciberacoso? Lo podemos considerar un ciberacoso siempre y cuando nosotros en este caso sea mediante, como decía, entre correos, mensajes de texto, donde esta persona te pida que tú realices un trabajo y como tú dices, no lo realizas de esa manera y esta persona empieza a utilizar frases obscenas o empieza a denigrarte mediante correos, en ese momento se transforma en un ciberacoso laboral. Pero si es algo verbal, si es algo que la persona tal vez te llama la atención o te insulta o te trata mal verbalmente, ya no trataría de un ciberacoso, sino se trataría solo de un acoso laboral, el cual también está tipificado en la ley como un delito, pero no se transforma en un ciberacoso, ya que no se está utilizando medios electrónicos. Ok, gracias. Avanzamos, por favor. eh, la tipificación de los problemas y el ordenamiento nacional vigente expondrá tipos de delitos en el caso que se encuentren tipificados y la pena asignada. En las siguientes diapositivas vamos a poder exponer y les voy a indicarles cuáles son los delitos que se cometen mediante el Internet, mediante las redes sociales y cuál es su pena privativa y cuál es la sanción mediante nuestro COIP. ¿Qué es el COIP? El Código Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia, donde vamos a poder ver todas estas tipificaciones y los delitos y las sanciones a los que se encuentran expuestos las personas que causan este tipo de ciberacosos. Delito contra la integridad personal, acoso laboral, es una pena de 1 a 3 años de cárcel, ¿sí? Delito contra la integridad personal, acoso laboral, tiene una pena de 1 a 3 años de cárcel. El COIF sanciona a la persona que en el ámbito de una relación laboral, de manera reiterada, persiste y demostrable, realice actos atentatorios a la dignidad de un trabajador por medio de cualquiera de los medios digitales. Sí, miren, como hace un momento tú me preguntabas, mira, aquí está, se encuentra tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal una pena de 1 a 3 años a la persona que atente de una forma aleatoria a tu trabajo, como dice, mira, por cualquier medio te puede llegar un email, te puede llegar un mensaje de WhatsApp, en Facebook. El momento que esta persona, tú sientas que está atentando hacia tu integridad, tú la puedes denunciar y le puedes demostrarle el acoso laboral con el cual puede pagar esta persona una pena de cárcel de 1 a 3 años. Tenemos también dentro del COI delitos contra la integridad personal, hostigamiento, ¿sí? Pena de 6 meses a 1 año. Delitos contra hombres adultos también tenemos, de 1 a 3 años. Delitos contra mujeres, menores o personas con discapacidad. También se aplica una pena de 1 a 3 años. Sí, tenemos que tener en cuenta que nosotros también, en el momento que hablamos de ciberacoso, se encuentra inmiscuido el hostigamiento, donde pueden ingresar lo que son niños, niñas, adolescentes y donde pueden entrar también hombres adultos, en este caso personas de la tercera edad. Cada uno de estos grupos vulnerables, si uno comete un delito de este tipo, puede estar ocasionando una pena de libertad de 1 a 3 años. Por favor, tengamos muy en cuenta estas situaciones para algún momento no recaer y no cometer ese error. Se debe demostrar que en esta conducta deja graves daños a la persona, ocasionando perjuicios en su estabilidad laboral o provocando la renuncia a su puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros para poder dar a conocer un caso de ciberacoso laboral, se debe demostrar que la conducta dejó graves daños, ¿sí? Para nosotros poder poner una denuncia, para poder meter a una persona a la cárcel, se tiene que saber que la estabilidad laboral que nosotros tenemos ha estado en juego. Y a preguntar, y a muchas veces hay casos
que ha provocado, ha provocado renuncias. Yo conozco casos de personas que han tenido que renunciar porque el jefe les ha obligado a tener relaciones sexuales, les ha obligado a hacer cosas que no desean hacer, les ponen, miren, como tú dices hace un momento, a presentar informe tras informe tras informe fuera de horarios laborables. Entonces, esto se convierte en un ciberacoso y esto está también penado, siempre y cuando uno pueda comprobar que ha habido ese tipo de daño. También dice nosotros que se sanciona a quien moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otra persona bajo alguna de las siguientes circunstancias. Si el agresor busca cercanía con la víctima cuando el atacante establezca o intenta establecer contacto con la víctima a través de cualquier medio tecnológico, electrónico o digital, o por medio de terceras personas. Si el agresor oferta productos o servicios que no fueren solicitados por la víctima. Muchas veces esto pasa en redes sociales, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a Marketplace o a Facebook y muchas veces nosotros queremos comprar o queremos adquirir algún tipo de servicio o algún producto y muchas veces las especificaciones no son lo que uno espera o el valor no es el mismo, entonces también estamos cometiendo un delito. También se está cometiendo un delito en este caso, como dice, si el agresor oferta productos o servicios que no fueren solicitados por la víctima. Si se comprueba, se estará cometiendo un delito que puede ser penado de 1 año, de 1 a 3 años. Por favor, continuamos. Tenemos claro, no sé si me puede alguien ayudarme, por favor. Esteban, si me puedes ayudar, por favor, leyendo la primera nube. Claro, que es violación del derecho a la intimidad, artículo 178, de 1 a 3 años de prisión. Del, Hasta ahí nomás, mijo, por favor. Como les comentaba hace un momento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mandar emails, mandar videos, mandar mensajes, en nuestro COIB, en el artículo 178, eh, se tiene una prueba privativa de 1 a 3 años de prisión. Seguimos, dice, delito contra la integridad personal, hostigamiento, pena de 6 meses a 1 año. Delito contra hombres adultos de 1 a 3 años, lo que le comentaba. Delitos contra las mujeres, menores o personas con discapacidad. Se sanciona a quien moleste o como decía hace un momento, como les comentaba, ¿no? Cada una de estos grupos vulnerables se los sanciona de acuerdo a la forma de cómo se vulnere sus derechos. Y las penas que se encuentran es de 1 a 3 años, dependiendo los grupos vulnerables que tenemos, que son niños, niñas y adolescentes y personas de tercera edad. No se puede hacer ningún tipo de acoso a estas personas. Por favor, continuamos. Esteban, por favor, ayúdame leyendo estas dos tipificaciones, por favor. ya. Violación del derecho a la intimidad, artículo 178, de 1 a 3 años de prisión. Tipificación de la problemática en el ordenamiento nacional vigente expondrá qué tipo de delito en caso que encuentre tipificado y la pena asignada. Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Artículo 234, de 3 a 5 años de prisión. Muchas gracias, mijo. Entonces tenemos claro, ¿no? Cada delito que uno comete mediante el internet ahora está penado. Está penado. Tenemos que tener mucho cuidado. No es que no hay penas para uno por las cosas que muchas veces manda por internet. Por eso uno tiene que tener cuidado muchas veces lo que uno manda un mensaje de texto a una persona. Si es que es a un cliente, si es que es a un familiar. Muchas veces hay casos de violencia, de acoso por internet, que lo hace muchas veces el esposo con la esposa,
le manda mensajes, le insulta, eso también sirve como prueba para poderle sentenciar a una persona, según el artículo 234, de 3 a 5 años. Hay que tomar muy en cuenta. Medidas tomadas por el Estado. Vamos a hablar un poco de lo que hizo nuestro país, de acuerdo, para poder tratar de erradicar el ciberacoso laboral. Es recién adoptado convenio sobre la violación y el acoso en la OIT. ¿Qué es la OIT? La Organización Internacional de Trabajadores. Tiene en cuenta todo lo anterior. El ciberacoso en el mundo del trabajo está cubierto en el artículo 3, literal D, del convenio 145, con una situación de violencia y acoso que ocurre, entre comillas, en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas la realización por medio de tecnologías de la información y de la comunicación. Es importante observar que no hay obstáculos físicos o temporales aplicables a esta disposición, que abarca comunicaciones en todas sus formas, siempre que esté relacionado con el trabajo. Ese es el artículo 146. La violencia y el acoso en el trabajo adoptan diversas formas y causan daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos. Tras la adopción del convenio, la pandemia del COVID-19 ha puesto esta cuestión aún más de relieve, pues desde el inicio del brote en todos los países se han denunciado muchas formas de violencia y acoso relacionado con el trabajo, en particular contra las mujeres y los grupos vulnerables. A raíz de la pandemia que nosotros tuvimos del COVID-19, ustedes se pudieron observar que la mayoría de trabajos, de compra, de todo lo realizamos mediante el Internet. Y hubo en ese tiempo muchos estafados, hubo gente que estafó, hubo personas que abusaron de los medios electrónicos para cometer delitos. Eso se encuentra penado en nuestra Constitución y en la ley. En el futuro del trabajo, mejor está exento a la violencia y acoso. Insto a los países a ratificar el convenio y a ayudar a construir, junto con los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, una vida laboral digna, segura y saludable para todas las personas. Esto dice Guy Ruide, director general de la OIT. Permítanme leerles unas conclusiones de este trabajo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el ciberacoso, teniendo, al fin podríamos ser necesarios, dice que nosotros como personas naturales estamos expuestos a este tipo de violencias, a este tipo de acosos. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder erradicar es comunicar, informar, porque muchas veces abordar el ciberacoso en la normativa podría hacer que los empleadores y los trabajadores cobraran conciencia de su gravedad y también aportarían cierta claridad sobre y cómo prevenir y combatir adecuadamente este fenómeno, que está tomando mucha fuerza en la actualidad. Las medidas de lucha contra la victimización también deberían proteger a la víctima del ciberacoso. A este respecto, también podrían evaluarse las normas de lucha contra el acoso para determinar si cubre adecuadamente los actos que tienen lugar a través de las TIC. Eso sería todo de acuerdo a las diapositivas que les presenté. Quiero primeramente hacer algún tipo de pregunta si tenemos algún tipo de duda respecto a la información que les compartí. No sé si queda claro, si es que hay alguna situación, sino para yo poder proceder a dar por finalizado esta reunión. Yo, Tengo tiempo de ¿cuáles son las pruebas básicas para presentar esta denuncia? Me refiero, si es dable presentar los mensajes que me mandan, capturas de pantalla, audios o videos.
Sí, 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 sí. En la actualidad, efectivamente, Juanito, en la actualidad, una de las pruebas fehacientes que uno puede utilizar en este tema son las capturas de pantalla. Muchas veces se han utilizado, como les comenté hace un momento, nosotros tuvimos un caso en el ejército de una violencia intrafamiliar que tuvo el marido, le aplicaba a la esposa. Les hago este ejemplo más o menos para que tengan en contexto de que sí se puede utilizar la prueba. En este caso, el esposo le decía, eres vaga, cocinas así feo, cocinas de este otro. ¿Qué es lo que hizo la esposa? Llevó estas capturas, entregó como prueba y lo sentenciaron a pagar una multa y a pagar cárcel al esposo. Entonces, en la actualidad, fotografías, videos, capturas de conversaciones, es una prueba fehaciente para uno poder dar y proceder este procedimiento para que se le pueda denunciar al acosador en este caso, Juanito. Bueno, para terminar, familia, quiero agradecerles mucho por este tiempo. Creo que ha sido para todos muy gratificante. Espero que hayan aprendido algo, que puedan esto aplicarlo en sus trabajos. Creo que la mayoría, nosotros tenemos un trabajo. Si en algún momento nosotros sentimos que estamos siendo acosados, que sentimos que estamos siendo vulnerados nuestros derechos, no se preocupen, en nuestro país eso está penado. La Constitución ampara esta situación. No tengan miedo en denunciar para que cada vez sean menos casos. También hay que tener mucho ojo en el tema con nuestros hijos, haciendo un paréntesis, nuestros hijos, porque en la actualidad las redes sociales es un arma de doble filo, en la cual nosotros no podemos darnos cuenta, no podemos saber, pero puede ser que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares estén siendo amenazados, estén siendo acosados. Entonces, no tener miedo. Les invito a no tener miedo porque nosotros podemos defendernos, podemos sancionar a la persona que esté cometiendo este tipo de delitos y no permitir que siga esto avanzando, porque como va nuestra sociedad, nosotros vamos a un mundo de tecnología, un mundo de avance cada día, que si nosotros no cortamos esto de raíz, tanto en nuestros trabajos, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en nuestras relaciones diarias, esto se va a volver un fenómeno el cual en algún momento no vamos a poder controlar. Yo les agradezco.